Bueno chicos, buenas tardes. Acá les quería compartir algún ejemplo sobre los temas que estuvimos viendo en la clase 4 y para tratar de consolidar un poquito, de refrescar algunas cosas que ya compartieron los ayudantes, Agustín, Iván y Andrés, eh, en, en la clase pasada, que tal vez lo vieron por primera vez, no se tuvieron tal vez a prestarle mucha atención, pero son cosas realmente muy útiles las que ellos presentaron y nos van a servir para resolver la mayor parte de los ejercicios que tenemos en la guía del TP2. Como verán, acá tengo algo parte empezado porque tuve algunos problemas el día de ayer para grabar, así que me quedó medio a mitad de camino el ejercicio que les iba a mostrar. Hagamos de cuenta en principio que les hago el siguiente planteo de esta plantilla, donde como siempre vamos a empezar por recibir de la plantilla de requerimientos de un filtro pasa abajo, como podemos ver en este caso. Vamos a tener una atenuación máxima permitida en la banda de paso, una atenuación mínima permitida en la banda de detenida o de stop, ¿sí? Identificado por estos dos puntos cardinales. ¿Sí? Estos dos puntos nos van a delimitar el fin de la banda de paso, el comienzo de la banda detenida. La atenuación máxima permitida en la banda de paso, es decir, la distorsión máxima por módulo que vamos a aceptar en la banda donde pasa la información, y la mínima cantidad de atenuación que nuestro filtro necesita para que pueda servirnos para el problema que queremos resolver de filtrar, ¿no? de eliminar las frecuencias que se encuentran de omega s para arriba. Bien, bueno, simplemente transcribimos los requerimientos que nos impone la plantilla. Y como ustedes recordarán de los videos donde hablamos de teoría, podemos ya en base a la plantilla, los datos de la plantilla, determinar el epsilon cuadrado, ¿sí? El epsilon cuadrado, y ver si ¿sí? El orden que nosotros vamos a iterar en esta expresión, en este caso es un máxima, planteé la expresión de un máxima planicidad, pero este problema es absolutamente genérico, dado que en principio no impone ninguna restricción de qué tipo de filtro necesitamos que sea. ¿Sí? Empezamos a plantear un máxima planicidad porque son los primeros temas que vimos, y un poco lo que quiero mostrarles con este ejercicio es que el planteo que yo les voy a proponer, y que un poco insistí en eso en los videos de teoría, es absolutamente genérico, no importa que sea un Chebyshev o un máxima planicidad. El planteo que nosotros les sugerimos que aprendan a hacer desde la asignatura tiene que ver con un método sistemático que, a partir de una restricción en módulo, permite llegar a nuestra función transferencia en la variable compleja de Laplace. ¿Sí? Entonces, recordemos que digamos, si empezamos por el caso de máxima planicidad, ¿sí? De un caso de máxima planicidad, vamos a ver que el camino es bastante metódico, bastante derecho. Entonces, encontramos a epsilon cuadrado, ¿sí? Y el n. ¿Sí? El n lo iterábamos de esta expresión. ¿Cómo iterábamos eso de esta expresión? Bueno, simplemente dando valores de n, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, los que hagan falta, hasta que esta variable, alfa, ¿sí? Evaluada en omega s, es decir, la función que yo voy a elegir evaluada en omega s, supere este punto. Una vez que supere ese punto, es la primera función que supere ese punto ya es la que me sirve a mí. ¿Sí? Es decir, la primera función que obtiene más atenuación de la que a mí me piden, en este caso son 50 dB, ya me serviría. Bueno, ¿cómo puedo hacer esa iteración? Bueno, como ven, voy a usar las herramientas de simulación. Acá ya tengo algunas. Voy a correr un poquito mi imagen para el costado para que vean cómo fue que lo hice. Es muy sencillito, simplemente es transcribir la expresión matemática como ustedes lo harían en la calculadora, pero a un pequeño scriptcito donde iteramos, ¿sí? Recorremos valores de n, de 2, en este caso no es a 5, es a 4 en realidad, y simplemente vamos calculando esta expresión. Por supuesto que esta expresión, ahora que lo veo, podría no estar acá, ¿sí? Podría no estar fuera del lazo, ya que no depende de n. Por lo tanto, perfectamente epsilon cuadrado podría estar fuera del lazo sin ningún problema. Entonces, si nosotros ejecutamos todo esto, ¿sí? Si lo seleccionamos y apretamos F9 para que lo ejecute, lo que hace simplemente es iterar para valores de 2 a 4. ¿Sí? Por eso les decía guarda con este rango de 2 a 5, porque no incluye el 5. Pero lo vemos claramente en lo que mostramos. Como después vamos a hacer algo parecido para Chevy, yo ya me incluí acá
el alfa mínimo para Chevy, pero en realidad lo que tenemos que ver nosotros es esta primera columna, ¿sí? Y vemos que para N2 tenemos 34 dB. 34 dB, como dijimos, está por debajo de 50, ¿sí? Vuelvo al papel, así que me voy a volver a ir para allá. Entonces 34, como lo tenemos por debajo de 50, no nos serviría. Uy, me maximizo acá. No me serviría y no sé por qué esto me quedó más grande. Lo había puesto un poquito más chico para que no me moleste y no me tape el papel. Ahora estamos bien. Entonces, habíamos dicho que 34 dB lo tenemos por debajo de 50, no me serviría. Estaría pasando por la zona prohibida, no me serviría. Nosotros necesitamos que sea mayor a 50. Como podemos ver, eso sucede recién para n igual a 3. En este caso lo hice de n, el problema lo inventé yo un poco de juguete para que lo vean, para mostrarles la metodología, pero obviamente si el requerimiento fuese otro, como seguramente se van a encontrar en el TP2, van a tener que ver órdenes más grandes. Y el método, la sistematicidad del método no cambia en absoluto. Fíjense, 54 dB es mayor a 50, por lo tanto n igual a 3 me sirve, ¿sí? De la misma forma descarté n igual a 2 porque 34 es menor a 50. Bien, entonces de esto sacamos que epsilon cuadrado va a ser igual, ¿sí? Lo podemos repasar de acá, igual acá lo tenemos, va a ser igual a este valor, a 0,259, ¿sí? Y el n es igual a 3. Estos son de alguna forma los dos parámetros de mi distribución, de mi filtro, de mi función de módulo al cuadrado de máxima planicidad. Recordemos que la expresión es esta. Yo estoy acá tocando el papel, pero ustedes no me ven, así que vuelvo al papelito y a lo que me refiero es a esto, ¿no? Tenemos epsilon cuadrado y tenemos n. Por lo tanto, esta expresión está absolutamente determinada, ¿sí? De la misma forma van a ver que luego, cuando trabajemos con Chevy, ¿sí?, lo que vamos a tener que descubrir es también n, ¿sí?, también n, pero en este caso el epsilon cuadrado ya habíamos visto en teoría que es el mismo, por lo tanto este epsilon cuadrado lo podemos resguardar para cuando avancemos con este ejemplo. Bueno, en principio vamos a trabajar con un máximo planicidad, dijimos, ¿sí?, un máximo planicidad. Diferenciamos máxima planicidad de Vater, recuerden, porque justamente por el epsilon cuadrado. Si el epsilon cuadrado es diferente a 1, estamos en el caso de máxima planicidad y no Vater, ¿sí? En este caso, como no estamos en 1, ciertamente no estamos en el caso de Vater. ¿Qué indicio tenemos nosotros en la plantilla para saber que es Vater? Bueno, ciertamente el alfa máximo. El alfa máximo para el caso de Vater no puede ser otro que no sean 3 dB. Si alfa máximo no es 3 dB, es decir, ciertamente esta cuenta no va a dar 1. Es el único caso para el cual alfa máximo igual a 3 dB da epsilon igual a 1. Por lo tanto, sepan ustedes que ya cuando tengan un alfa máximo diferente a 3 dB es que no está en el caso de Vater. Bien. Por lo tanto, estamos seguros que estamos en un caso de máxima planicidad. Luego, nosotros en la teoría les dijimos, en los videos de teoría dijimos que los problemas de máxima planicidad perfectamente pueden desarrollarse, pueden resolverse siguiendo los conceptos de Vater, usando exactamente los mismos conceptos de Vater, más un paso último de reescalamiento del eje de frecuencias, o lo que es lo mismo de renormalización. En caso de va a ser un problema que lo forzamos como que sea un Vater, pero en realidad no lo es, asumiendo que la escala del eje de frecuencias al final va a ser otro, ¿sí? Por lo tanto, ese va a ser el primer enfoque que yo voy a hacer, ¿sí? El primer enfoque que voy a hacer es hacer un reescalamiento del eje de frecuencias. Si ustedes recuerdan, ese reescalamiento venía de la mano de meter al epsilon cuadrado, ¿sí?, como un factor de normalización de esta omega que ya está normalizada, ¿sí? Como ya está normalizada, lo que habíamos visto en teoría es que definíamos una omega Vater, que es por la que después voy a terminar al final de todo el ejercicio desnormalizando, que va a ser la omega P, que es la que usualmente usamos como norma de normalización, como norma de frecuencias, En este caso es 1 kHz, pero básicamente lo que hacemos es, en vez de usar esto como
frecuencia de normalización, vamos a usar esto afectado por este término, por el epsilon al cuadrado, que lo vamos a hacer ver como un nuevo factor de escala. Entonces esto, si recuerdan, quedaba como epsilon a la menos 1 sobre n. Que no recuerde de dónde sale esto, por favor revise la clase de máxima planicidad, ¿sí? Pero en definitiva, con este truquito nosotros podíamos hacer ver que justamente la función h de s que vamos a averiguar podría ser perfectamente una h de Vater. Muy bien. Entonces, este sería el truco para plantear este problema como un problema de Vater convencional, aunque no tenga un requerimiento de 3 dB de alfa máximo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo continuamos. Entonces, HS dijimos, bueno, ya está determinada. Y si está determinada porque en Vater ya conocemos la localización de las singularidades. Y conocer la localización de las singularidades exigía tener al menos en la cabeza este esquemita del plano S, ¿sí? Recordarán seguramente llevarlo un poquito para arriba, la circunferencia de radio unitario, ¿sí? Propia de los Vater normalizados. Y para un n igual a 3, como es el que tenemos definido en este problema, sabíamos que íbamos a tener tres singularidades espaciadas pi, ¿sí? Pi sobre 3. Con la particularidad de que una de ellas, como es n impar, sí o sí tiene que estar sobre el eje sigma, ¿sí? Sí o sí tiene que estar sobre el eje sigma. Por lo tanto, como esta va a estar sobre el eje sigma, lo que nos va a obligar esto es que las otras dos, ¿sí? Para que estén separadas pi sobre 3, es justamente eso, que ya tenemos absolutamente todo determinado. Ni siquiera tenemos que tener el cuidado para un n par de centrar ese pi sobre n que exige que para las primeras singularidades que tenemos despegadas del eje sigma estén justamente a la mitad de la apertura angular, a pi sobre 2n. Pero no es el caso. En este caso esto es pi sobre n también. Pi sobre n también, por lo tanto esto está absolutamente determinado. ¿Y por qué digo yo que está determinado? Bueno, porque si nosotros recordamos, es muy fácil construir este tipo de sistema. Esta singularidad sabemos que está en menos 1, por lo tanto esto va a ser s más 1, ¿sí? Acá sabemos que al estar normalizado el numerador es igual a 1, y este otro par de singularidades complejas conjugadas también lo podemos construir, porque si recordarán, estos polinomios complejas conjugadas, eso lo sé por conocimiento de Vater, ¿no? De que estaban equiespaciados pi sobre n las singularidades. Por lo tanto, con ese pi sobre 3, pi sobre n, ¿sí? Yo ya sé absolutamente cómo va a ser este polinomio. Luego, basta decir que coseno de pi sobre 3 es un medio, por lo tanto este término es lineal, por lo tanto acá lo que tengo es s cuadrado más s más 1. ¿Sí? S cuadrado más s más 1. Si hacemos la distributiva, ¿sí? Esto da s al cubo más, y vamos a tener un término que va a ser s lineal más este también, recuerden que vale 1, ¿sí? Esto recuerden que vale 1, eso vale 1, por lo tanto este otro término da otro s lineal, por lo tanto me va a dar 2s, y el s cuadrado solamente puede construirse con este otro de acá, por lo no, perdón, con este de acá, y aparte con s por s cuadrado, también me va a dar 2s cuadrado, s cuadrado por 2, perdónenme que acá lo puse al revés, el 2s, y el 1 solamente lo podemos tener por el 1 por 1, por lo tanto, estos coeficientes son realmente muy sencillitos, y fíjense que guardan también alguna particularidad que lo van a ir viendo a medida que vayan haciendo ejercitación. Van a ver que siempre tienen alguna regla de construcción, en este caso la simetría de los coeficientes 1, 2, 2, 1, ¿sí? En el caso del orden 2 recuerden que era 1 raíz de 2, 1. Siempre hay una especie de simetría que se evidencia. Muy bien. Eso para recordarlo. Entonces, un orden 2, un orden 1 los van a ver hasta en la sopa de máxima planicidad de Vater. Por lo tanto, seguramente se lo van a terminar recordando. Pero si no se los recuerdan, no pasa nada. Aunque recuerden la forma de construirlo, ya es suficiente para llegar a este punto. Entonces, fenómeno. Llegamos al máxima planicidad. ¿Sí? ¿Qué va a hacer?
llegamos a la expresión de máxima planicidad. ¿Qué nos quedaría por hacer ahora? Bueno, lo que nos quedaría por hacer es llevar esto a una red normalizada, darle valor a los componentes y en el último de los pasos los componentes reactivos, ¿sí? Capacitores posiblemente, dado que seguramente va a ser una red activa. En el caso que sea activa, capacitores nada más. En el caso que sea pasiva, capacitores e inductores, los escalo, ¿sí? Los achico por omega B. ¿Sí? Terminado el problema. ¿Sí? Como no hablamos de ninguna norma de impedancia, el problema se termina ahí. Por lo tanto, esto ya sería la respuesta de la función matemática y esto sería la norma que vamos a usar al final de todo, de que ya hayamos encontrado el valor de los componentes normalizados, sería el valor por el que tenemos que achicar los inductores y los capacitores. ¿Sí? Muy bien, eso hasta ahora ninguna novedad. ¿Sí? Un poco simplemente la forma de proceder con el tema de pattern en función de máxima planicidad, en lugar de máxima planicidad. Ahora vamos a ver un caso que es el que proponemos, un caso más general. Vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora qué sucedería si no queremos ir por este camino. Si queremos tener este camino que sugerimos nosotros en la práctica, en la asignatura, perdón, que justamente usa esta definición, ¿sí? Esta definición como equivalente del módulo al cuadrado, ¿sí? Esta definición como equivalente del módulo cuadrado. ¿Y por qué decimos que esta definición es un poquito más general? Porque esta nos sirve tanto para esta expresión como para cualquier otra que justamente vincule el módulo al cuadrado con una de las partes de esta función compleja, ¿sí? En este caso tenemos restringido el módulo, ¿sí? Y podemos averiguar la función completa, la función compleja completa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, también es relativamente sencillo. Nada más que tal vez hay que pedalearlo un poquito más. Pedalearlo un poquito más porque nos exige tal vez no pasar por un método tan sistemático y tan directo como este, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad de por qué vamos por este otro camino? Porque justamente este método, que acá es muy sencillito para el caso del váter, para el caso del Chevy no es tan sencillo y las expresiones a recordar ya no son tan prácticas y tan sencillas como en el caso del váter. Por tanto, este otro método alternativo que vamos a mostrar ahora es más sistemático y es exactamente el mismo independientemente de que se trate de un máxima planicidad o de un váter. Y van a ver por qué. Entonces, lo que nosotros sabemos es que módulo de h de j omega al cuadrado para omega igual a s sobre j va a ser igual a 1 sobre 1 más epsilon cuadrado, que es el epsilon cuadrado que hallamos acá arriba, por omega a la 2 por 3, a la 6. Voy a escribirlo 2 por 3 para que se note bien que el n es, perdón, esto no se ve nada, pero esto es un 2 y esto es un 3, ¿sí? 2 por 3, ¿ok? Omega a la 2 por 3. Esto lo aclaro bien acá porque justamente el día de ayer hubo una duda de un compañero que preguntaba justamente y que se confundía, que en vez de poner 2 por 3 puso 3 directamente. Por lo tanto se quedó con un sistema mucho más chico. Bien. En realidad no puso 2 por 3, tuvo la suerte de que le quedó un número par acá, porque el 2 por 3 hace que quede siempre un número par. Pero bueno, nada, eso es un comentario. Él creo que tenía un orden 6 y como justamente 6 es par, se pudo olvidar del 2 perfectamente, pero si no, no le hubiera servido este método. Entonces lo que dijimos es que esto va a ser igual, dado que esto voy a reemplazar omega por s sobre j, esto va a ser igual a h de s por h de menos s, ¿sí? ¿Y esto a qué va a ser igual? Este omega a la sexta va a ser igual a 1 sobre 1 más epsilon cuadrado por s, y vamos a ver a qué queda igual s a la sexta. S sobre j. S a la sexta ya sabemos que queda, pero j, ¿sí? Recordemos que es s sobre j, ¿sí? J en el denominador va a ser menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, ¿sí? Menos 1 por menos 1 por menos 1 me da menos acá, así que ojo con esto, ¿sí? 1 menos epsilon cuadrado por s a la sexta, ¿sí? Bien, y esto sabemos que va a ser igual a la multiplicación de dos funciones pasa abajo, ¿sí? Nada más que una de ellas, ¿sí? Una de ellas va a tener el siguiente cambio de variable.
Fíjense, la forma de si esto fuesen dos funciones pasabajo que tienen que dar como resultado un orden 6, ¿sí? Algo que nosotros ya podemos saber, ¿sí? Un poco porque ya lo hicimos, pero otro poco por concepto, ¿sí? Ustedes seguramente van a ir ganando este concepto, que justamente para que acá el módulo al cuadrado de un orden 6, el producto de estas dos funciones necesariamente tiene que ser polinomios de orden 3, ¿sí? Dos polinomios de orden 3 van a dar como resultado un polinomio de orden 6, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, en este caso, voy a tener que construir un polinomio de orden 3 genérico multiplicado por otro polinomio de orden 3. Entonces vamos a empezar por este polinomio de la izquierda. ¿Cómo puedo construir este polinomio de orden 3 de la siguiente forma? Como sabemos que es un sistema pasabajo, el numerador ya sabemos que es 1 y va a estar normalizado. Por lo tanto, en este caso me va a quedar s cubo por a por un coeficiente genérico que yo desconozco, ¿sí? S cubo por a más s cuadrado por b, ¿sí? Más s por c más d. Y estos son los cuatro coeficientes, ¿sí? Los cuatro coeficientes de mi... Van a ser los cuatro coeficientes de mi polinomio de orden 3. Vamos a reescribir esto acá arriba porque voy a necesitar un poquito más de espacio, como verán. Entonces, dijimos que 1 sobre 1 menos epsilon cuadrado por s a la sexta va a ser igual a 1 sobre s cubo por a más s cuadrado por b más s por c más d por s a la 0, ¿no? Por lo tanto, ¿estamos bien ahí en el plano de visión? Creo que sí. Bien. Un poquito más para allá. Ahí está mejor. Bien. Entonces, lo que tengo que ver ahora es cuál es, este ya dijimos que es h de menos s, como ya aclaramos, ¿no? Este va a ser h de menos s. Este vendría a ser h de s. Ahora vamos a ver qué sería h de menos s. Sería este mismo, ¿sí? Pero reemplazado s por menos s. Si se fijan, si reemplazamos, hacemos ese cambio de variable de s por menos s, van a ver que los términos impares son los que mantienen el signo menos. Pero los términos pares da igual, porque menos s al cuadrado, el signo menos se lo llevan puesto. Por lo tanto, nuestra forma de armar este nuevo polinomio va a ser menos s cubo por a, porque tiene que ser exactamente los mismos coeficientes. Eso es lo interesante de esta factorización. Tienen que ser exactamente los mismos coeficientes. S cuadrado por b más s por c más d. Acá me equivoqué. Menos s por c, pues este es a la 1. A la 1 cambia el signo, ¿sí? Entonces, los impares cambian el signo, los pares no cambian el signo. ¿Ok? Por lo tanto, esta es un poco la factorización que a mí me interesa, ¿sí? Y en base a la cual voy a ahora empezar a armar mi sistema de ecuaciones para despejar A, B, C y D, ¿sí? ¿Cómo puedo armar ese sistema de ecuaciones? Bastante sencillo. Simplemente acá tengo un polinomio incompleto de orden 6 y acá tengo dos completos de orden 3 multiplicados, yo espero que dé este polinomio. Por lo tanto, las restricciones que tenemos que forzar es que justamente, como verán, a por menos a por menos a da menos a al cuadrado sea igual a epsilon al cuadrado. Perdona, menos epsilon al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya vemos acá que a va a ser igual a epsilon, ¿sí? Fíjense, esto es muy sencillo de darse cuenta, porque solo vamos a lograr el término de s sexta cuando multiplicamos los dos coeficientes de los términos de mayor grado. Bueno, de esa forma vamos construyendo todos, ¿sí? Los de orden 5, los de orden 6 y todos, ya tenemos, miren, fíjense que desde de orden 5 hasta orden 1 dan todos los coeficientes igual a 0, ¿sí? Dan todos los coeficientes igual a 0. El de orden 0 es el único que da 1, por lo tanto ya sabemos que 1 va a ser igual. ¿Cuáles van a ser? Van a poder dar orden 0 cuando tengamos d por d, d al cuadrado. D al cuadrado. Por lo tanto, d es igual a 1. Es decir, esto ya lo sabemos solamente por observación. Vamos a ver qué pasa con las otras ecuaciones, a ver qué dan. Para el que no lo hizo nunca, esto,
¿sí? Le recomiendo que lo haga al menos una vez y lo piense, pero fíjese lo siguiente. Vamos a ver para orden 5. Para orden 5 ya sabemos que el coeficiente da 0, ¿sí? Porque acá no está presente. ¿Mm? Entonces, como acá no está presente, vamos a ver cómo puedo lograr el orden 5. El orden 5 lo puedo lograr haciendo s cubo por s cuadrado, ¿sí? S cubo por s cuadrado, fíjense, a por b, a por b, ¿sí? A por b, como decía acá, o si no también s cuadrado por s cubo, b por menos a, menos b por a, o al revés, menos a por b. Perdón. Pero fíjense que a lo que llegamos para el S5, que no hay otra forma de hacerlo, no puedo lograr otro S a la quinta, que no sea multiplicando orden 3 por orden 2 y orden 2 por orden 3. Fíjense que lo que da es una tautología, ¿sí? Que tiene que ver un poco con la estructura del polinomio. Es decir, que a por b tiene que ser igual a b por a, lo cual en este caso es algo que pareciera ser de la propia estructura del polinomio. Lo garantiza la propia estructura, esta factorización garantiza esto. Y esto mismo van a ver que también sucede con el orden 3. ¿Sí? El orden 3 van a ver que también. Vamos a hacer el orden 3 para que lo vean. ¿Sí? Los órdenes impares cumplen con esto. Fíjense el orden, vamos a ver el orden 3. Orden 3 lo puedo lograr con orden 3 y orden 0, ¿sí? Es decir, a por d, ¿sí? Y d por menos a, menos d por a, ¿sí? Es decir, con esto logro orden 3, 3 por 0, y después también lo puedo lograr con orden 0 y orden, orden 0 y orden 3 ya lo hice, pero también lo puedo hacer en este caso ya es un poquito más complejo, pero también lo puedo hacer con orden 2 y orden 1. Entonces va a ser con b, orden 2 y orden 1, menos c, menos b por c, y acá fíjense que tengo también más b más c. ¿Sí? Tengo c positivo con más b positivo, y fíjense que todos estos dos no tienen más remedio que dar 0. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que es un poco lo que les decía antes. Los órdenes impares, digamos, no aportan ninguna información básicamente porque se simplifican todos, es decir, parecen estar garantizadas estas igualdades por la propia factorización, ¿sí? Los órdenes impares. Entonces aquí hicimos 5, 3, nos quedaría la 1. La 1 también va a pasar lo mismo, como orden impar que es. Entonces la 1, ¿cómo lo puedo hacer? Con c y d. Fíjense, c por d logro 1, ¿sí? Y d por c, menos d por c.